Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hola, querida Socorro Díaz, ¿cómo estás? Ana, qué gusto oírte. Igualmente. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Cómo Pues ven mira. las cosas? A ver. Ay, ¿por dónde empezar? Ay, Adriana, ¿por dónde empezar? Sí. Mira, hoy trataré de acercarme al fondo del conflicto social y político que ha llegado para sumarse a la pandemia mundial por el COVID, a la crisis económica, al desempleo desenfrenado y a las medidas de gobiernos para contener con las ideas de la Organización Mundial de la Salud la crisis sanitaria que tenemos como enorme desafío para la especie humana. Mundial, sí, especie humana. Es un tema mundial, ¿no? A partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, se empezaron a registrar marchas y manifestaciones pacíficas o violentas en Estados Unidos y en todo el mundo contra el racismo, se dijo. Pero no olvidemos que hay otro componente, y ese componente de las protestas ha sido la brutalidad policíaca. En verdad es un tema de grandes dimensiones el que estamos enfrentando, y yo sí quiero hablar de la otra parte, o sea, no solo del racismo que existe en muchas partes del mundo, México incluido, pero junto con el racismo, las protestas multitudinarias en tantos países del mundo registrados el fin de semana pasado, tienen el componente de abusos que se observaban ciertamente con frecuencia de carácter policíaco, igual que es verdad que son muchos los servidores de los cuerpos de policía que son honrados y respetuosos de sus responsabilidades y de la ley. Yo pongo, por decir un ejemplo positivo, la imagen de policías y de marinos repartiendo en Guerrero 30,000 raciones diarias de comida. Esa imagen es elocuente y conmueve de una capacidad de servicio, ¿no? Pero estamos viviendo, y también lo quiero decir, tiempos sin precedentes recientes. En general, las policías han sido entrenadas no para hacer estas buenas obras de apoyo a la población en medio de un desastre como el que tenemos, sino para combatir delincuentes. Han sido entrenadas para eso y no para proteger a ciudadanos pacíficos, salvar vidas y tender la mano al caído. Digo que estamos viviendo tiempos sin precedentes recientes, sobre todo para la gente más joven. En casi todos los países, los ciudadanos estamos acostumbrados a votar de manera libre y democrática por autoridades responsables de ejercer el gobierno con base en el Estado de Derecho. Después de la Segunda Guerra Mundial y salvo excepciones, nunca las sociedades humanas habían vivido la experiencia de que los gobiernos civiles hubieran delegado en forma masiva la tarea de vigilar, controlar y castigar a los ciudadanos y lo hubieran delegado en los cuerpos armados, llámense policías, militares, guardias o marinos. La pandemia ha llevado a los gobiernos civiles a empoderar a las Fuerzas Armadas. Este es lo que me parece una de las raíces de los problemas que estamos viviendo. Empoderar pero sin capacitar. Efectivamente, porque todo ha sido tan rápido y las policías, como acabo de decirlo, están más entrenadas para combatir delincuentes que para proteger a ciudadanos pacíficos y salvar vidas, Lo digo con todo respeto y con toda objetividad. En unos países se ha dictado estado de sitio, en otros se dictó estado de excepción. Unos gobiernos llamaron a sus decisiones de emergencia, otras las han llamado o han llamado a su problema situación de confinamiento, de distanciamiento social, etcétera. La verdad es que durante los primeros meses de este 2020 inolvidable y terrible,
el poder de vigilar, controlar y castigar a los ciudadanos de a pie ha sido delegado por los gobiernos civiles a las policías. En México, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se han declarado desde hace varias semanas en suspensión de actividades administrativas, legislativas y de impartición de justicia en todo lo presencial, salvo o excepción hecha en las tareas de trabajar a distancia vía Internet. El empoderamiento de las Fuerzas Armadas tiene y ha tenido costos. Los ciudadanos comunes no estamos acostumbrados al trato policíaco, a las afueras de supermercados, tiendas de abarrotes, transporte público restringido, terminales aéreas o terrestres, calles, etcétera. Y las policías, sean municipales, estatales, de la Guardia Nacional, etcétera, no están, como lo acabas de decir, entrenadas para tratar a los ciudadanos pacíficos. Están acostumbradas, eso sí, a perseguir delincuentes, a empujar rateros, a someter asesinos, a controlar narcotraficantes, pero ya empoderados han tratado a los ciudadanos comunes muy mal en general. Yo ahí encuentro la raíz de manifestaciones masivas en todo el mundo contra lo que llaman la brutalidad policíaca. Entrar a comprar comestibles y ser sometidos a revisiones donde solo falta que te griten manos arriba, ser detenidos por no llevar cubrebocas y ser privados de la libertad por ello y multados, ser reprendidos por andar en la calle, por patrulleros o policías de barrio, etcétera, ha generado un ambiente de enorme molestia social. En la brutalidad policíaca, desatada por omisión y por la ausencia de las autoridades democráticamente electas, pueden encontrarse las raíces de marchas y manifestaciones en el mundo, animadas en algunos países por el racismo primero. En el caso de México, aparte de los abusos contra los ciudadanos, la ausencia de las autoridades civiles y la falta de una estrategia para que sigan operando así las policías, también ha dejado el campo prácticamente libre a las bandas del crimen organizado y desorganizado. Mira, basta con ver lo ocurrido desde que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda anunció el 2 de junio pasado que había bloqueado 1,939 cuentas bancarias a un cártel de narcotráfico por alrededor de 20,000 millones de pesos, y la cantidad de asesinatos y de disturbios que se han generado. Sí hay protestas legítimas por abusos policíacos, aunque los hechos por los que se protesta hayan ocurrido un mes antes de las marchas, pero también hay desmanes organizados cuyo origen debe, a mi juicio, encontrarse y prevenir, porque sí se ha dejado algunas fuerzas violentas prácticamente solas, actuando como sea, ¿no? El 7 de julio pasado fue catalogado como el día en México más violento en lo que va del año. Junio. Perdón, el 7 de julio, así el domingo pasado. ¿No estamos en junio? Estamos, sí, 7 de, es cierto, el 7 de junio. Con tanto encierro ya no sabemos si vamos o venimos. El 7 de junio, tienes toda junio la con razón. con N de así es. De junio. Junio, sí. El domingo pasado. Sí. Es pura casualidad este crecimiento de de los muertos y de los asesinatos, o es revancha de las bandas del crimen tocadas, ¿no? Y no comentaré, Adriana, las acusaciones político-electorales entre partidos, ni complots imaginados de cara a las elecciones del 2018, porque creo que son adelantadas y cortinas de humo tendidas frente a la magnitud del problema sanitario, que no disminuye, y de la crisis económica que va en aumento, en la que se ha generado 12,5 millones de personas desempleadas en México, solo en abril, 10.4 millones
vienen de la economía informal y más de 1 millón de empleos formales se han perdido, según el INEGI, ¿no? No es un asunto que pueda encubrirse un problema de esta naturaleza con espectáculos mediáticos. Las puestas en escena, inventando enemigos, dan pena. Yo creo que es importante que las autoridades midan lo que hacen y piensen lo que dicen. Un conflicto social como el que se está generando es muy grave para México y es letal incluso para los intereses de los gobernantes. Quedarse sin chamba es lo menos que les puede pasar, pero a algunos nos importa el país y con ese interés me parece que junto con apartar corruptos de las fuerzas policíacas, tomar algunas medidas como se ha tomado en la Ciudad de México, que es subirle el salario a los policías, deben adoptarse ya, hoy, de aquí en adelante, frente a los problemas que genera la epidemia universal que tenemos, es invitar e iniciar a una reforma de los cuerpos policíacos y a un cambio de reglamentos y protocolos. Necesitamos para hoy y para mañana cuerpos armados entrenados para salvar vidas, no para quitarlas, para dar la mano y ayudar a levantarse a alguien que se cae, no para patearla. La orden debe ser contener y neutralizar a los violentos, a los asaltantes, a los criminales, a los ladrones, no eliminarlos, y menos dejar desprotegidos o eliminar a gente pacífica y trabajadora. Esa es la gran tarea que hay por delante en materia de seguridad pública en el país. En todo el mundo. Y cuánta razón tienes, porque estamos tal vez concentrados en los temores por la enfermedad. Le comentaba el otro día, no recuerdo a quién, en una entrevista aquí, que leía... ¿El 7 de julio? El 7 de julio pasado, sí, exacto, hoy estamos a 11 de julio, no es cierto, de junio. De junio. El 7 de junio pasado, le comentaba a alguien que leía en noticias sobre Francia, sí, que el presidente Macron, metido en su oficina, en su despacho, en el Palacio del Elíseo, sin andar en las calles, etcétera, convocó a su gabinete para hacer una reestructuración hospitalaria, para crear más plazas de médicos, para invertir en investigación, para hacer más hospitales, bla, bla, bla. Y yo dije, bravo, qué bien, ¿no? Como ejemplo de lo que hacen en otras partes del mundo, y no tiene que andar en la calle. Y por otro lado, también el Partido Demócrata, opositor al republicano en Estados Unidos, tiene una iniciativa para algo de lo que tú nos estás hablando ahora, cambiar los protocolos y prohibir que una manera de someter sea el poner la rodilla sobre el cuello de la persona a la que se está tratando de contener. Sí, pero es asfixiarla, como lo vimos. No, y también en Mexicali ocurrió en nuestro país. Por supuesto. Hace algunas semanas, igualito, mataron a alguien que pretendían someter. O sea, cambiar esos protocolos, capacitar de otra manera y volver al origen de lo que deben ser las policías, que es todo lo que tú nos has dicho. Es proteger vidas, salvar vidas, no quitarlas. O debe ser actuar de manera preventiva, no punitiva. Por supuesto. Y mucho menos patear al que está en el suelo, sea o no presunto delincuente. Digo, es una cosa elemental de derechos humanos. Pero los abusos que se están cometiendo, exacto, y que se están denunciando en Oaxaca, en Baja California, como acabas de decir, aquí en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, que agarraron a un grupo de muchachas, llevándolas a la cárcel, que porque habían bebido. Bueno, sí, están las imágenes ahí, no estaban haciendo nada. Es que son cosas muy delicadas, sí, lo que los ciudadanos de a pie, los que presumimos algunos que nunca hemos tenido ni siquiera una infracción de tránsito, ¿no? Estamos siendo sometidos a un trato policíaco, lo voy a decir con franqueza, bárbaro. Sí. O sea, necesitamos que las autoridades civiles a las que elegimos, tomen las cartas en el asunto, tomen el control del gobierno y
empiecen por una reforma policíaca pidiéndole, garantizando los derechos que tienen la policía, pero dejando muy claro que la reforma de los cuerpos policíacos es indispensable, que hay que cambiar reglamentos y protocolos, que necesitamos que los policías contengan y neutralicen a los violentos, a los asaltantes, a los criminales, pero que respeten y traten con decencia a la gente que solo tiene como tarea ser pacífica y trabajadora, Adriana. Sí, toda la razón tienes. Pues vamos a buscar a las autoridades y te los pongo en la línea para que les explique todo eso. Yo creo que es un tema vinculado ciertamente al ejercicio del poder público, democrático y respetuoso de los derechos humanos. Has dicho. He dicho. Pues cuánta razón tienes, Socorro, como todos los jueves. Hay que reflexionar también sobre esto, no solo sobre las deficiencias hospitalarias, médicas y de investigación, sino también sobre estas consecuencias que estamos viviendo en semanas recientes. Bueno, que de hecho tiene más tiempo, pero que salen a la luz recientemente. Muchas gracias, Socorro Díaz. Gracias a ti, que te vaya bien, Adriana. Igualmente, hasta el próximo mes de julio. No es cierto, el próximo jueves. Todavía es junio, Todavía es junio el próximo jueves. Gracias, querida, un abrazo. Hasta luego, que te vaya bien. Igualmente.